Consideremos la proposición de nuestro ejercicio regadío a través de una balsa. Así como nuestra tabla de variables de entrada y de salida asociadas con la tarjeta API que vamos a usar en el desarrollo del software. Nuestro ejercicio se compone de un circuito hidráulico, el cual cuenta con 3 depósitos y 3 motobombas, las cuales operan en función a la altura del fluido pues en cada uno de los depósitos. Es un control que se va a realizar a través de GraphFed. Adicionalmente tenemos nuestro depósito externo. Es un depósito que fue incluido para poder alimentar nuestro depósito 1 del fluido, y con esto pues en estado de simulación poder evidenciar pues la activación o la desactivación de la motobomba Q1 acorde a lo que hayamos derogado en las acciones del GraphFed. Entonces pasemos a ver nuestra biblioteca hidráulica cuáles han sido los elementos que empleamos en nuestro diagrama. Cuando entonces expandimos nuestra biblioteca hidráulica, entonces ya podemos encontrar por ejemplo los depósitos. Por un lado, para el depósito 1 hemos empleado el depósito hidrostático modificado para requisitos particulares. Entonces ya cuando arrastramos nuestro elemento a nuestra sección de diagrama, podemos ingresar a la sección de propiedades del componente y encontrar algunos parámetros que son sujetos a modificar acorde a nuestros requisitos. Por un lado, la altura inicial se ha determinado que sea de 6 metros. Apenas inicie la simulación, esta va a ser la altura que siempre tenga el depósito. Por otro lado, tenemos el número de puertos. Esta sección pues se refiere directamente a la cantidad de conexiones que podremos tener o hacer a nuestro depósito, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos los parámetros de volumen, ¿cierto? El volumen máximo, el volumen inicial que tenga nuestro depósito, así como la altura máxima que va a tener. Entonces el planteamiento de nuestro ejercicio es que esa altura varíe entre 0 y 10 metros, ¿cierto? Como altura mínima pues entonces una unidad muy pequeña en milímetros, y ya otros parámetros adicionales que no se han configurado como lo son presión, temperatura, pero que pues también pueden ser objeto de modificaciones. Por un lado, es importante tener en cuenta en esta sección de técnicas de control que el depósito nos suministra una variable que hemos titulado, porque pues podemos cambiar el título de esta variable. Hemos titulado altura del fluido depósito 1, y pues también hemos indicado mediante estas casillas y estos chulos que pues nos muestre en estado de simulación en nuestro diagrama esta unidad, ¿cierto? Para ya poder visualizar esa altura. Es importante que la tengamos en cuenta porque dentro del GraphFed vamos a utilizar este elemento para sujeto a esas especificaciones en el control. Esto podría considerarse, o más bien esto podría reemplazar la lectura que tengamos a través de un sensor, bien sea óptico, que nos esté generando pues la medida en la altura de nuestro fluido, pero pues aprovechando el recurso que nos suministra como tal el elemento, vamos a emplearlo dentro de nuestro GraphFed. Lo mismo ocurre para nuestro depósito 2 y 3, que ya son depósitos configurables, es otro tipo de depósito. Básicamente, además de los mismos parámetros que se explicaron en el anterior tipo de depósito, porque no varían mucho, pues también hemos usado esa variable que nos suministra, también titulada altura de fluido depósito 2 y para el otro depósito 3 respectivamente, configurados a 10 metros. Y bueno, por un lado entonces, por mencionar adicionalmente, en nuestra parte de configuración pues entonces encontramos un diagrama, un boceto de nuestro elemento, y vemos que tiene algunos signos de interrogación muy pequeños acá, ¿cierto? Entonces esto está asociado a la cantidad de puertos tanto verticales como horizontales que podremos emplear de nuestro depósito, ¿cierto? Esto lo podemos configurar en esta sección. Básicamente cuando damos clic sobre alguno de esos puertos,
Entonces ya podemos entrar a configurarlo y determinar, por ejemplo, si queremos que el sentido del fluido a través de ese puerto sea solo de entrada a salida o que sea bidireccional. Entonces para este caso tenemos habilitado únicamente el puerto de ingreso, que es alimentado por el depósito 1, y el puerto de salida, que ya pues se conecta como tal con la sección de riego. Y algo muy similar tenemos para el depósito 3. Por otro lado, entonces ya tenemos nuestra sección de motobombas. Esta parte la encontramos pues en las unidades de potencia. Acá en la sección de unidades de potencia encontramos el respectivo motor eléctrico. Tenemos incluido también una sección de un eje de transmisión, que finalmente para lo que nos ayuda es para generar como ese acople con esta bomba amplificadora, ¿sí? Que es literalmente ya la parte por donde pasa el fluido, ¿cierto? Esta bomba amplificadora se encuentra en bombas, y en la sección entonces hemos incluido este tipo de bomba, ¿cierto? Y finalmente tenemos pues ya unos instrumentos de medida que hemos incluido para evidenciar que el software pues también nos permite incluir como este tipo de instrumentos. Por un lado entonces tenemos lo que sería nuestro manómetro para tener una lectura de presión pues en nuestros ductos, y por otro lado también tenemos el denominado caudalímetro, entonces para ver esas unidades de litros sobre minuto. Como todas estas unidades, tanto para el manómetro como para nuestro caudalímetro, esas unidades pueden ser sujetas a cambio de acuerdo a lo que nosotros deseemos, ¿cierto? Centímetros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo en general. Bueno, básicamente de eso se compone nuestro diagrama. Es un diagrama un poco sencillo, pero pues el fuerte va a estar en el control que generemos en nuestro GraphFed, que tiene cierta cantidad de requisitos. Bueno, también es de mencionar, se me olvidó, por un lado, en cuanto a nuestro depósito 1, tenemos una sección que nos indica si el volumen es infinito, ¿cierto? En caso de ser verdadero, quiere decir que nuestro depósito nunca va a llegar a estar vacío. Entonces para este caso se ha especificado que este parámetro sea falso, porque necesitamos ver esa variación en la altura de nuestro fluido para evidenciar el control sobre nuestra motobomba Q1. Pero para el caso del depósito externo, esta condición sí es verdadera, ¿cierto? Porque simplemente esto actuaría, no sé, como la fuente o el río del cual estamos suministrando nuestro líquido al sistema. Y bien, finalmente este es el sistema hidráulico. Nuestro diagrama de control entonces ha sido ejecutado gracias a la biblioteca de control eléctrico estándar IEC. Acá encontramos todos los componentes que visualizamos. Por un lado entonces tenemos las fuentes de alimentación de 24 y 0 voltios para alimentar nuestras tarjetas. Recordemos que estas tarjetas que encontramos en la sección de tarjetas API simularían las entradas y salidas a un PLC, ¿cierto? Que finalmente, por un lado, pues decimos que el PLC va a ser programado en nuestro lenguaje GraphFed. Entonces es de tener en cuenta que vamos a usar las expresiones de output 0, output 1, output 2 y así respectivamente, pues para la activación de nuestras salidas, que finalmente pues activará por un lado nuestros contactores y por otro lado pues nuestras salidas luminosas, tanto pues de que los depósitos están vacíos como el estado manual en que se encuentren nuestras bombas. Y por otro lado pues también hemos incluido estos dos contactores que serán empleados para generar un arranque de conexión Y delta en un diagrama electrotécnico, ¿sí? Donde pues generamos ya como tal el circuito de potencia que alimenta nuestras motobombas, ¿cierto? Nos referimos a esto, es decir, en otro diagrama vamos a explicar cómo también
generar ese circuito de potencia trifásico para energizar nuestras motobombas. En cuanto al puerto de entradas, pues sencillamente vamos a aprovechar al máximo los recursos que nos suministra la biblioteca de HMI, es decir que vamos a generar todas las entradas ya como tal, como pues estos elementos, ¿sí? Y por ende pues no vamos a asociar, por ejemplo, diferentes pulsadores como un contacto de entrada. Simplemente el paro de emergencia, ¿cierto? En un caso asociado más a la realidad, pues va a ser un paro de emergencia físico. Por ende, entonces si hemos dejado nuestro elemento asociado a la entrada in 0, ¿cierto? Y ya como tal el resto de elementos pues va a ser como se dice a través de nuestra biblioteca HMI. Es de tener en cuenta entonces que en este caso, por ejemplo, que tenemos nuestros contactores titulados motor Q1, motor Q2, motor Q3, ¿cierto? En propiedades del componente, como es de recordar, acá podemos pues generar el título de nuestro alias, y pues ya en nuestro diagrama hidráulico, cuando ingresamos a las propiedades del componente de los motores, entonces a ellos es que vamos a vincular, a asignar esa variable, ¿cierto? Es decir que por este lado entonces vamos a asociar motor Q1 con este motor, ¿cierto? El contactor, ¿cierto? Con este motor, y cuando pues nuestra señal sea activada, pues va a generar también la activación de esta motobomba. Entonces esto se hace tanto para las motobombas Q1, Q2 y Q3.